Amén. 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 Bueno, llegamos a la clase final de esta introducción. O sea, llegamos al final del principio. En algún momento veremos si seguiremos a fondo con el tema de la escatología. Pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del estado eterno, ¿se acuerdan? Y viendo algunos detalles que normalmente no se conocen o no se recuerdan. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén? ¿Dónde van a estar unos? ¿Dónde van a estar otros? ¿Cómo va a ser ese lugar? Bueno, hay cosas que no nos vamos a enterar hasta cuando llegue el momento. Pero lo importante es que está en la palabra de Dios y que eso está previsto por Dios para los últimos tiempos y para cuando justamente terminen los tiempos, en donde ya no se va a medir el tiempo como se mide ahora, el estado eterno. Y nos quedaba pendiente el último punto, la conclusión, en donde ahí vemos el por qué, inclusive dentro de la palabra de Dios, aparecen credos y confesiones. El punto 3 en Números Romanos tiene en su punto A credos y confesiones. Hay un texto ahí en 1 Corintios 15 que nos muestra un ejemplo, aunque simple el ejemplo, pero tiene que ver con lo que Pablo decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, había enseñanza que se transmitía, se recibía y se retransmitía. Enseñanza que eran los fundamentos de la fe cristiana, ya fijas. Cuando hablamos de confesiones, hablamos de eso, de cosas que ya están establecidas como nuestra regla de fe. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, ya en ese versículo encontramos el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Después dice que murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahí ya tenemos 3 puntos para desarrollar o para fijar como base doctrinal de nuestra fe. Pero no es solo esto, en la Biblia vamos a encontrar otros pasajes en donde también aparecen este tipo de confesiones o sentencias. Esto es lo que creemos y de acá no nos movemos. ¿Credo o confesión? Ahora vamos a ver, credos y confesiones tienen que ver, están relacionadas. Los credos tuvieron también un momento en la historia de la Iglesia en donde se redactaron como parte de un acuerdo en donde todos sentían lo mismo, creían lo mismo, como que era el fundamento de fe, y tenían un propósito en su momento, que era combatir las herejías. Nosotros creemos esto. El famoso credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, y bueno, todo lo que se redactó en ese credo son las bases de la fe cristiana. Pero no fue solamente ese el credo, ahí lo tenemos en las hojas. Hay diferentes tipos de credos enfocados en temas específicos, como por ejemplo el credo de Atanasio, que se enfocó en la Trinidad. Es espectacular ese credo. Cómo lo desarrolla es hermoso y sigue vigente. Bueno, esos son credos. Vamos al punto 1, origen. Bueno, origen. En los primeros años del cristianismo, las iglesias no contaban con el Nuevo Testamento como hoy lo tenemos. Recién comenzaba a escribirse. En esos escritos, las enseñanzas de Jesús, transmitidas a sus apóstoles, iban
sentando las bases de la fe de la iglesia que estaba naciendo y combatiendo las herejías que ya estaban atacando sus fundamentos. Segunda de Pedro 2.1, Gálatas 1:6 al 9, Colosenses 2, del 2 al 18. El apóstol Pablo enunciaba y desarrollaba lo que después se consideró como los primeros credos o doctrinas centrales de nuestra fe. Efesios 4, del 4 al 6, las 7 columnas, 1 Corintios 15, del 3 al 5, 1 Timoteo 3:16, confesión probablemente cantada. Ese pasaje de 1 Timoteo 3:16, creo que lo tenía por acá marcado, es el pasaje en donde Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, se supone que ese fragmento en el versículo 16 era algo que ya se aprendió de memoria y hasta le pusieron música y lo cantaban, como una especie de himno que afirmaba, que ayudaba a recordar y a afirmar lo que uno creía, ¿no? Los fundamentos de nuestra fe puntualmente en Cristo. Bueno, y así también los otros textos, Efesios 4, las 7 columnas cuando habla de un cuerpo, un espíritu, un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una esperanza. Bueno, esas se conocen como las 7 columnas. Tiene que ver con declaraciones o confesiones de fe, creemos en esto. Ese más o menos es el origen en la palabra de Dios de aquellas cosas que se resumían en una especie de compendio corto de las creencias fundamentales de la fe cristiana. Y en el punto 2 tenemos el propósito, o sea, ¿para qué se hacía eso? ¿Para qué se hacía eso? Susana, Karina. Susana, seguís vos en la fila. ¿Podés leer el punto 2, propósito? Ok. 2. Propósito. Los credos y confesiones se redactaban con el fin de A. Recordar y aprender las doctrinas fundamentales. B. Compartir la fe. C. Combatir herejías. Judas 1:3. D. Unificar criterios con las demás congregaciones en defensa de la doctrina apostólica. Filipenses 1:7 y 17, 1 de Pedro 3:15. La iglesia de los primeros siglos fue redactando credos que sobrevivieron en la historia y en ellos se hace referencia a la esperanza de los cristianos. A continuación presentamos 3 credos que fueron base para las posteriores y la tarea es subrayar las partes que hablan de la esperanza escatológica. El texto del credo niceo-constantinopolitano. Bueno, hasta ahí, Susana. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Susi, Creador de... Hasta ahí. Vamos a hacer un... ¿Hasta ahí? Antes de leer los credos. En el punto 2 decimos que el propósito se redactaron con el fin de... los credos y confesiones se redactaban con el fin de recordar, aprender las doctrinas fundamentales, compartir la fe, combatir herejías. Tan interesantes esos textos. Si tienen Judas, versículo 3, Judas explica la urgencia que él tenía por compartir esto, que él escribe en su carta. ¿Qué dice el versículo 3? Si alguien lo tiene. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay un sentido de urgencia acá, ¿no? De necesidad apremiante de combatir ardientemente ¿por qué? Por la fe. Por la fe que una vez ha sido dada a los santos, ¿no?
que ha sido una vez dada a los santos. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué había que combatir ardientemente por la fe? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ya en el primer siglo, el cristianismo comenzó a sufrir ataques, especialmente de sectas, de corrientes filosóficas. Lo vemos a Pablo escribiendo, por ejemplo, a los Gálatas, combatiendo a los judaizantes, a los colosenses. Se había infiltrado dentro de la iglesia el culto a los ángeles, una influencia griega, gnóstica. Constantemente vemos que en todas las cartas algo se combate, algo hay que aclarar, algo hay que enseñar. Los Nicolaitas. Claro, bueno. En Romanos también los que causan división. En Romanos, las internas dentro de la iglesia. Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia, eso se fue manteniendo hasta nuestros días. O sea, hoy todavía tenemos que seguir alertas y estando ahí informándonos a cada momento de cuáles son aquellas cosas que se van metiendo y que sutilmente van apartando de la fe. O sea, habíamos dicho en algún momento que esto también tiene que ver con una señal escatológica. Tiene que ver con aquellas señales escatológicas que hablaba el Señor Jesús y que todo el Nuevo Testamento también repite. El engaño, la apostasía, el abandono de la fe. No sé si habíamos hablado acá sobre el tema del abandono de la fe, pero no se trataba, habíamos visto en la definición de alguien que reniega de la fe y se va al mundo. Esa quizás es la expresión más visible, ¿no? La expresión visible y culminante, evidente. Pero el tema es cuando hay apostasía dentro de una congregación y se está ahí, y se está diseminando, se está alimentando, se está multiplicando y uno no se da cuenta. Y bueno, hasta con estos temas, con el tema de la escatología, pueden surgir dentro de una congregación diferentes corrientes que pueden terminar causando un daño o sembrando división. Por eso lo intentamos aclarar de entrada, ¿no? Por eso Pablo tiene que escribir, en Gálatas 1, hablando del tema este que decíamos recién, segunda de Pedro 2:1, no sé si tienen segunda de Pedro, ahí citábamos en Judas, unas páginas atrás. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Clarito, ¿no? Ya estaba sucediendo. Introducían herejías. Claro. Destructoras. Falsos profetas, falsos maestros, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción. ¿Cómo entendés eso? Negarán al Señor. Y el versículo 2. ¿Su señorío? No solo eso, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es que lo van a negar al camino del Evangelio por una mentira. Quizás no van a decir que el Señor no es Señor, pero cambian la verdad del Evangelio. El espíritu de la palabra. Negarán al Señor. Hay una negación últimamente también muy sutil, que no es que niegan al Señor, pero niegan la eficacia de la cruz. Eficacia de No la alcanzó la cruz. No es que niegan la existencia del Señor ni de Dios, pero sí es como que aparte, como que la obra de la cruz, la obra del Señor no fue suficiente.
Si bien nunca lo van a plantear de esa manera, pero por eso vemos que en muchas iglesias, aparte, algunos vivos se aprovechan de... Una coimita por la gracia. Sí, bueno, entre otras cosas. Para mí hay un... Por eso Pablo hablaba tanto del señorío de Cristo. No se someten al señorío de Cristo, dice, tiene esa expresión. Ahí para mí está la fe que faltará en el último Lo que tiempo. está claro, perdón Ricardo, lo que está Sí, sí. claro es el versículo 3, que eso está bien visible hoy en día, dice, llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Ujú. Eso hoy en día es terrible, como Es evidente, sí. es bien visible esa parte. Por eso. Bueno, acá Ismael sonó entonces. Filipenses 1:7, ¿alguien lo tiene a mano? Anda Karina por ahí también, Marina y Ana. Ana María. Filipenses 1:7, especialmente la segunda parte. ¿Qué dice? ¿La segunda parte? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y el versículo 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Estaba en un spa en Cancún, haciendo un crucero, como decía el Chuy Olivares, Crucero. cruz, de la crucero. Pero, ¿qué era lo que quería destacar? Pablo estaba preocupado y oraba por la iglesia, porque era una carga y una lucha esto de combatir. Volvemos otra vez a un lenguaje bélico. ¿En qué sentido? En que habla de la defensa. Judas hablaba de combatir ardientemente por la A fe. Pablo le gustaba ese lo bélico, Sí. porque en Efesio peleó la buena batalla. La armadura de Dios. La armadura, sí, le gustaba. Y dice en el 7, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y en el 17, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí la palabra es apología. La palabra defensa en el griego es apología. Y tiene que ver con un ministerio también que tenemos nosotros como pueblo de Dios, que es la apologética cristiana. Pero no en el sentido de... A veces se interpreta mal y la gente le escapa a esto de la apologética porque dice, no, Dios no necesita que nadie lo defienda, Dios se defiende solo. La Biblia se defiende a sí misma y lógicamente estamos de acuerdo con eso. Nosotros somos lo que necesitamos. Aprender a defender nuestra fe porque constantemente la iglesia desde los primeros siglos fue atacada y va a seguir siendo atacada cada vez más. Entonces es en este tiempo donde tenemos que también tomar conciencia de que esto es escatológico, o sea, está profetizado, está anunciado, por lo tanto tiene que ser una responsabilidad tomarlo como un desafío. ¿Hasta dónde estoy preparado yo? Porque el otro texto es 1 de Pedro, ¿no? 3:15. El apóstol Pedro que decía que tenemos que estar siempre, o sea, es una actitud de tomar la armadura de Dios, ¿sí? Pero tiene que ser algo constante, permanente, Con alerta. mansedumbre. ¿Cómo dice ahí Pedro? ¿Están siempre preparados? Estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo el que os demande Razón.
razón de qué. De lo que Lo que creemos. ¿Pero qué dice ahí puntualmente? Esperanza. De una de las Vida columnas. eterna. Y decíamos la semana pasada que la escatología es la doctrina de qué? De una de las columnas. Futuro. De la esperanza cristiana. Cristiano. O sea, cuando hablamos de escatología, estamos hablando de aquellas cosas que esperamos que van a suceder, porque están escritas. ¿Cuánto conocemos de nuestra esperanza? Y ahí Pedro dice eso. Pero aparte dice, para dar razón. O sea, estamos en condiciones de dar argumentos, de explicar nuestra fe, de anunciar la buena noticia de salvación, porque es algo que Dios de alguna manera preparó, diseñó en la eternidad para que aquellos que se arrepientan de sus pecados y se quieran volver al Señor, tienen la oportunidad, la gracia de hacerlo en esta época, en este tiempo. Bueno, todo esto tiene que ver con la escatología y todo esto tiene que ver con el surgimiento de las confesiones y de los credos. ¿Por qué? Porque ayudan a afirmar todo esto, a memorizar, porque todo se memorizaba. Lo que se cantaba ahí de Timoteo quedaba registrado en la memoria. ¿Vieron que cuando uno canta y se aprende una canción, Más fácil. queda? Entonces es recordar la canción con la ayuda de la melodía para repasar lo que dice la letra. Bueno, los credos y las confesiones surgieron para eso. Hace poco, en estos días, el nuevo Papa fue a celebrar el aniversario del credo niceno, de Constantinopolitano. Ahora sí, vamos a ver qué dice y vamos a ver en qué parte, después vamos a tratar de achicar, este es cortito, pero vamos a ver qué es lo que decía, o lo que dice, mejor dicho, el texto del credo niceno. Ahí sí, podemos leer, Susana. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, y un Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es su santa, universal y apostólica. Creemos en la Iglesia, que es una santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Sigo con el de los apóstoles? No, para ahí. Ok. Por ahora. ¿En qué parte del texto del credo niceno aparece la parte escatológica? ¿A partir de qué punto? De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vida o muerte y su reino no tendrá fin. Bien. La parte escatológica vendría a ser cuando dice que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. ¿Esa sería la parte escatológica? A partir de ahí. Claro. A partir de ahí. Ajá. Sí. Vamos al otro texto, el del credo de los apóstoles. Ese está más peor. A ver, Karina. Tiene que enseñar la católica. Texto del credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo,
nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Los nombres los traigo. ¿Dónde tenemos escatología ahí? Y siempre en la venida. Que volverá a jugar a los vivos y muertos. La resurrección del cuerpo y la vida La eterna. resurrección por Jugar a los vivos y Desde allí muertos. vendrá a jugar. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. El tercer texto, el credo de Atanasio, no lo vamos a leer todo, muy largo. está muy bueno. Muy largo, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Cómo andamos de hora? No. ¿Qué queda media hora? A ver. Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien pastor. Leo el credo de Atanasio. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado ni engendrado. Sino El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es
es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo, uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal, y quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Amén. Hasta acá llegamos con esta documentación de lo que eran los credos, estos antecedentes de cómo fueron surgiendo y por qué, cuál era la necesidad que hacía que se elaboraran estos credos. Después, con el correr de los siglos, las denominaciones cristianas que iban surgiendo hacían sus propias confesiones de fe. Hasta hoy en día hay denominaciones que justamente, si uno entra a internet a averiguar lo que quiera saber acerca de alguna denominación y tienen alguna página en donde se presentan, tienen un apartado que dice ¿en qué creemos? No sé si se dieron cuenta. ¿En qué creemos? O confesión de nuestra fe, o bueno. Ahí desarrollan en qué creen. Y se van a encontrar diferencias, porque no todos creen lo mismo. Pero tiene que ver ya eso con ¿qué? Con doctrinas periféricas. Vamos al punto B. Doctrinas escatológicas centrales. A ver qué nos quedaba. Volvemos a Fabio. Punto B, Fabio, doctrinas escatológicas centrales. Ahí va. Como habíamos visto en el comienzo de este curso, las doctrinas centrales son aquellas que explícitamente se encuentran en la Biblia. Y en lo que respecta a los acontecimientos finales, la palabra de Dios nos anticipa, entre otras cosas, que habrá una segunda venida de Cristo, de Jesucristo, una resurrección, un arrebatamiento, cuerpos transformados, juicios, cielos y tierra nuevos y eternidad. Punto 1. ¿Qué actitud voy a tomar frente a estas enseñanzas? ¿Encolumnarme detrás de una postura doctrinal en detrimento de otra? ¿Tratar de hereje al que no piensa como yo? ¿Engordar mi vanidad intelectual? ¿Esperar plácidamente el regreso del Señor contemplando la lontananza? No sé qué es esa palabra. Me extraña de vos, me extraña, Fabio. Me extraña, Fabio, vos que sos tano. La lontananza. No. Es un embutido, Fabio. Punto 2. La lejanía, pará ahí. Lejanía. Contemplando la lejanía.
La lontananza, el ocaso, Lontananza, el horizonte, lo lejano, lo que está lejano. ¿No? Ok. Pará, Punto 2. vamos a responder en la 1. Sí. ¿Qué actitud voy a tomar frente a estas enseñanzas? ¿Alguno se decide por alguna de esas? Más vale. Espero que no. No es para tibio esto. Espero que no. Tibio lo vomita. No hay que columnarse detrás de ninguna postura, Vos tenés tratar que del dejar eje. libre de personas. Sí, bueno. No bajar. Vos sabés que había una... 10 minutos. Bueno, este paréntesis cortito. Paréntesis cortito. La esposa de un pastor allá en Entre Ríos. Pastor Bautista. Eran unos personajes los dos. Y media que tenía pocas pulgas. Y cuando había alguien que tenía alguna postura así media rebelde, media que iba en contra de todo, y se planteaba alguna discusión así, ella decía, está bien, cada uno es libre de elegir el camino que prefiera para irse al infierno. ¡Oh! Me encanta. Bueno, punto 2. Fabio. Ahí va. Punto 2. ¿Para qué Dios nos dejó esto en su palabra? Para alentarnos, 1 Tesalonicenses 4:18, para gozarnos en la esperanza, 1 Tesalonicenses 4:13, Hechos 24:15, Romanos 5:2, Efesios 1:18, Colosenses 1:5, para que busquemos la santidad, 1 Juan 3:1-3, 1 Tesalonicenses 3:13, Hebreos 12:14, 2 Pedro 3:11-14, para que anunciemos el Evangelio, Juan 3:16-21, Romanos 5:8-10, Romanos 2:1-16, Colosenses 1:3-14, para advertir, Judas 1:17-23, 2 Pedro 3:17, para edificar, Judas 1:20-21, para convencer a los que dudan, Judas 1:22, para dar respuesta al que demande razón de nuestra esperanza, 1 Pedro 3:15. La palabra activa, el título del curso, pretende darle al mismo un sentido práctico y dinámico, que nos desafíe a prepararnos para dar respuestas a personas creyentes y no creyentes que no saben cómo enfrentar el tema de la muerte, la salvación, la resurrección, el juicio, la eternidad, etc. En la introducción mencionaba que Dios está activo y se sigue manifestando a través de la iglesia. ¿Tomamos el guante para hacer nuestra parte? Amén. ¿Tomamos? Amén. Cuando hablábamos de la lontananza, en algún tiempo la iglesia tomó esa actitud. El Señor va a venir, la esperanza, contemplamos el cielo, en algún momento, en alguna nube, el Señor va a bajar y va a venir la promesa, ¿no?, de en Hechos, de la misma manera que se fue va a volver. Y era como que era solamente información reservada para los creyentes y que justamente apuntaba a que estemos preparados para ese momento. Pero no es solamente para nosotros. O sea, todo lo que vimos en este curso sí tiene que ver con afirmar nuestra fe, pero como veíamos, tiene un fuerte contenido evangelístico, un fuerte contenido apologético. Se desarrolla a lo largo de la Biblia el plan de Dios, que tiene un principio y un final, un desarrollo y un final. Y son cosas que están anunciadas como cosas que van a suceder, porque Dios por algo las dejó registradas y pidió que se anuncie, que se sepa. Esa es la idea o el propósito general de esta introducción, que por lo menos vayamos aprendiendo a darnos cuenta de aquellas cosas que son fundamentos de nuestra fe, diferenciarlas de las cosas secundarias
para siempre quedarnos con lo central, con lo que Dios quiso que nosotros sepamos y afirmemos para nuestra esperanza. Bueno, esperemos que esto nos sirva para eso, por lo menos para fijar aquello que creemos de la palabra de Dios relacionado con la segunda venida del Señor. El día va a volver. Bueno, todo lo que tenemos en el punto anterior, ¿no? Que no son muchos puntos, pero que son los centrales. El Señor va a volver, va a haber una resurrección, un arrebatamiento, va a haber una transformación, va a haber cuerpos glorificados, va a haber juicio, vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Algunos para recibir condenación, pero otros para recibir recompensa. Todo eso está explícitamente desarrollado en la palabra de Dios. Y la idea es que lo afirmemos y nos preparemos para anunciar la buena noticia de salvación. Todavía estamos en un periodo de gracia. Gracia para los incrédulos, pero también gracia para los creyentes, que nos dormimos contemplando la lontananza y no tomamos conciencia de que Dios nos dejó esto para que sea activo, no una contemplación pasiva, sino una espera activa, esperando y apresurándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalaste para compartir este material. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de la urgencia, de la necesidad que hay de compartirla con aquellos que aún no te conocen, pero también de reafirmar la fe de aquellos que han creído en ti. Señor, ayúdanos a alimentar esta esperanza cada día. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos que están conectados, bendice a la iglesia allí en La Paz. Oramos, Señor, por cada familia de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a estar abiertos a todo lo nuevo que tú nos quieras dar, pero también a aquello que nos enseñaste desde el principio y que es inamovible. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga acompañando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.